Buenos días, mi nombre es Ander Mesa, instructor técnico del tecnólogo en negociación internacional, y el día de hoy, rápidamente, vamos a dar explicación a la evidencia número 5, sesión virtual Industrias RG, de la actividad de proyecto número 9. Antes de empezar, vamos a dejar claro las fechas de envío de esta evidencia. Además, vamos a dar la fecha de finalización de la fase de planeación, que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces vamos a dejar, vamos a decir cuáles son las fechas para el envío de esta evidencia. Entonces aquí tenemos que esta evidencia estaría activa a partir de mañana, 1 de mayo, ¿verdad?, hasta el 11 de mayo, que del 1 al 11 ustedes, si la envían durante esa fecha, el sistema se lo tomará como envío a tiempo. Pero si lo envían después del 11, pues ya ustedes saben que se lo tomará como una entrega tardía. Fecha máxima para entrega de evidencias, 18 de mayo. Pero después del 11 recuerden que es entrega tardía. Pero hasta el 18 de mayo llega la fase. Hasta ese día la líder Karina, la instructora Karina, cierra la fase y calificamos los resultados de aprendizaje en Sofía Plus, y quien ganó, ganó, y quien no, bueno, yo creo que se le puede aplicar un plan de mejoramiento, pero ya la instructora líder en su momento les comunicará por medio de un anuncio el plan de mejoramiento o lo que se hará con el curso cuando finalice la fase de planeación. Entonces es importante que tengan estas fechas pendientes, y si se demora, dejar claro que si se demoran mucho en enviar la evidencia, en este caso no va a ser así, porque la fase llega hasta el 18 de mayo. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Bueno, si no tenemos preguntas, dudas o inquietud, vamos a la explicación de la evidencia, ¿verdad? Rápidamente, es una evidencia bastante corta. Es una evidencia bastante corta, es una evidencia la cual se nos presenta un caso y tenemos que responder 3 preguntas de acuerdo a la lectura del material de formación y de nuestros conocimientos, ¿no? Vamos a contenido del curso, proyecto, vamos a fase de planeación, actividad de proyecto 9, evidencia número 5, sesión virtual Industrias RG. Y descargamos la evidencia, ¿verdad? Listo, chicos. A mano izquierda tenemos la evidencia por realizar, y a mano derecha un ejemplo de esa evidencia. Entonces comenzamos a leer porque es un caso bastante es larguito este caso. Vamos a leer rápidamente. Cada vez más en las empresas el departamento de gestión del talento humano cobra más importancia, ya que cuando no se tienen definido claramente los perfiles de los cargos, no se capacita al personal, no se hace evaluación de su desempeño, los empleados se sienten desmotivados e incluso no se llega a tener un alto nivel de compromiso con la organización, lo que puede llevar al fracaso. Por lo anterior, desarrolla esta evidencia teniendo en cuenta la lectura y el análisis del siguiente caso y posteriormente resolver los puntos planteados, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Que en la evidencia se nos va a presentar un caso y nosotros vamos a tener que responder, ¿verdad? Vamos a tener que responder esas preguntas de acuerdo al caso que se nos presentan de Industrias RG, ¿verdad? Además, nos dan como una introducción del por qué
¿verdad? Del por qué es importante tener un departamento de recursos humanos dentro de cada organización o cada empresa. Entonces, vamos a leer el caso rápidamente. Don Rigoberto Gómez es un reconocido patriarca y empresario de la región del Quindío, que posee varias fincas de tradición familiar donde cultiva el plátano. Hace 10 años tomó la decisión de incursionar en la producción y comercialización de productos alimenticios procesados tales como moneditas de plátano verde y maduro, patacones congelados, chips de plátanos, entre otros. Su empresa, Industria RG, ha sido pionera en la comercialización y exportación de estos productos hacia varios países de la comunidad andina y centroamericana. Industria RG siempre ha estado dirigida directamente por su fundador, Rigoberto Gómez. Este se ha distinguido por su buen trato con sus empleados, por ser una persona abierta al diálogo y a escuchar los aportes en pro del mejoramiento de las empresas. Seguimos leyendo. Los cargos de su empresa no están bien perfilados, porque el señor Rigoberto maneja el concepto de que todas las personas deben estar preparadas para afrontar cualquier tarea que se le delegue. Una gran parte de sus empleados ya lleva varios años trabajando para él en la planta procesadora, donde también trabaja hace 2 años con su nieto Hugo de 26 años, quien está terminando su carrera de negocios internacionales, ya que su abuelo consideró que era una buena oportunidad para que fuera conociendo la empresa familiar con la finalidad de que a posterioridad él la manejara. Hugo siempre ha querido trabajar en la parte administrativa, pero él, en el momento se dedica al control de calidad de productos de la planta de producción. Desde hace unos meses el señor Rigoberto ha tenido problemas de salud, lo que ha dificultado que esté al frente de la empresa, por lo cual tomó la decisión de nombrar un gerente externo que asumiera las funciones de control y dirección de esta. El nuevo gerente se llama Marco, graduado en Administración de Empresas de una prestigiosa universidad de la capital, con especialización en talento humano. Al llegar a la empresa, Marco realiza la evaluación general de los procesos de su personal, encontrándose con las siguientes situaciones. 1. La mayoría del personal ha sido contratado por su propietario, basándose en aspectos de amistad y confianza, sin considerar el perfil de cada cargo y sin evaluación de las competencias, por lo que los empleados eran empíricos y sus conocimientos sobre los procesos que desarrollaban. 2. No existe un plan de capacitación para los empleados. La última se realizó hace 5 años. 3. La función del Departamento del Talento Humano lo desempeña la secretaria del señor Rigoberto, y su tarea principal es recibir todas las hojas de vida, realizar las entrevistas para los cargos, luego los remite a los líderes de cada área. Los empleados 4. Los empleados no están especializados en una función, deben pasar a diferentes cargos. 5. No hay evaluación de competencias de acuerdo a los requerimientos de la organización. 6. De otra parte, encontró que existen cargos que no se ajustan al promedio de los salarios. Por ejemplo, el de Hugo, el nieto, está muy por encima del nivel del promedio de los demás empleados que tienen el mismo perfil que requiere el cargo que actualmente desempeña, lo que propicia un mal ambiente laboral, ya que sus compañeros consideran que Hugo no tiene un buen desempeño en su trabajo, no cumple con los horarios establecidos y su actitud no es la mejor con las personas que laboran con él. Por ejemplo, en una oportunidad se le encargó a Hugo la cotización y compra de la maquinaria, aprovechando que tenía conocimientos en el idioma, y la compra debía realizarse en el exterior. Dicha maquinaria no cumplió con su totalidad con los requerimientos para el proceso solicitado y tuvo que ser archivada en la bodega, y la producción sufrió un atraso de semanas. De acuerdo a lo expuesto en el caso anterior y las situaciones encontradas por el nuevo gerente, resuelva los puntos. Listo, chicos. Vamos a explicar la situación primero, ¿verdad? Bueno, Industrias RG, como ya todos sabemos, produce, está en el sector primario, ¿verdad? Produce todo esto, lo que es los alimentos,
¿verdad? Que él cultiva plátano, vende plátano, pero ahora está incursionando en nuevos productos con base a los plátanos, ¿verdad? Que son los platanitos verdes, los patacones congelados, etcétera, etcétera, ¿verdad? El señor Rigoberto Gómez, ¿verdad? Es una persona empírica, por decirlo así, y para contratar al personal se basa es en la amistad, que eso no está mal, ¿verdad? En la amistad y en la confianza, que no está mal, ¿verdad? Eso no está mal. Pero no tiene en cuenta otros aspectos, ¿verdad? O las competencias que pueda tener cada persona para desarrollar una función o un puesto de trabajo, ¿verdad? Esto también es muy importante en toda organización. Para el señor Rigoberto, ¿verdad? Para el señor Rigoberto, cualquiera persona tiene que desempeñar cualquier función, que hoy en día no es así. Antes, antes todo el mundo era de todito, ¿verdad? Un día estaba en el área administrativa, otro día en la parte operacional, otro día en calidad. Pero ya hoy en día no es así, ¿verdad? También en el caso se nos presenta el caso de Marco, que es el sobrino que tiene 26 años, que según el relato no es un buen trabajador, no ha hecho su trabajo muy bien, no cumple con sus horarios. Y en el ejemplo que colocaron, pues el señor el Marcos se le encomendó una tarea importante, que comprara una maquinaria en el exterior, y bueno, no lo hizo bien, la producción sufrió un atraso y la organización perdió tiempo y perdió obviamente dinero. Cierto tiempo, cuando el señor, también nos dicen que cuando el señor Rigoberto ya era un señor muy avanzado de edad, entonces ya sufrió quebrantos de salud y nombró un nuevo administrador o un nuevo gerente externo, el cual era administrador de empresas con especialización en talento humano, ¿verdad? El nuevo gerente hizo unas evaluaciones, ¿verdad? Muy importante, que me gustaría conversarlo con ustedes y ver, para ver ustedes qué piensan, ¿verdad? En el primer caso, vamos a debatir sobre el primer caso, que nos dice: la mayoría del personal ha sido contratado por su propietario basándose en aspectos de amistad y confianza, sin considerar el perfil del cargo y sin evaluación de competencias, porque los empleados eran empíricos en sus conocimientos sobre los procesos que desarrollaban. Y yo quiero preguntarle a ustedes, contratar basado en la amistad y la confianza, ¿es bueno o es malo? ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes? A ver. A ver, Juan, Ángeles, Livina, Jenny, Profe, buenos Magal. días. Más, Buenos días, Juan. Juan Carlos. Ajá. Lo que pasa es que no contratar a una persona con base a de pronto la confianza o a la amistad que usted tenga puede influir en unos factores. De pronto yo lo incluiría dentro del factor de que esa persona tenga el perfil adecuado, que cumpla con los requerimientos que se requiera para el puesto y de pronto por el grado de confidencialidad que le pueda manejar cuando la empresa es de uno, ¿cierto? Creo que eso es fundamental, muchas veces por lo delicado de los temas, pero que tenga la formación adecuada. Usted contratar solamente por contratar a una persona, porque sea amigo, compañero, lo que sea, pero no cumple con ese perfil, no es viable, porque es que es una catástrofe para el cargo, para la función, con resultados negativos para la empresa. Ok, listo. Buen aporte. Vamos con José del Valle, de la Valle. José, tienes la palabra. José. Bueno, ¿quién más tiene su opinión? Vamos a ver: Roland, Livina, Jenny, Magali, Ángelis.
Aquí surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué creen que es más importante que hoy en día, tenga un personal que se va a contratar? ¿Valores o una buena hoja de vida? Las dos, profe. Ok, ¿por qué, Magali? ¿Por qué piensas que las dos? Pues porque si tiene una excelente hoja de vida, un buen perfil, pero no maneja buenos valores, de pronto hurta, de pronto no cumple con el reglamento, horarios, entonces igual no sirve. Ok, listo. Bueno, realmente estaba conversando con un familiar de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues allá él me dice que las cosas son diferentes y no son como aquí. Allá no es necesario que tú tengas una carrera para tú acceder a un empleo. Él me dice eso. Que es más, a veces ni siquiera necesitas una hoja de vida. Simplemente lo que necesitas es una recomendación. ¿Verdad? Saber quién es esa persona, si viene recomendada y tiene valores. Él dice que allá en Estados Unidos principalmente se contrata por eso. Y que los estudios y las especializaciones y todo, como se maneja aquí en Colombia, pues sí se tiene en cuenta, más es un porcentaje muy bajo que ellos tienen en cuenta, que ellos miran más lo que es la confianza, los valores y si viene recordada esa persona. Y yo me imagino que ustedes lo han visto en las películas, ¿verdad? Que cuando van a entrar a un trabajo, a una universidad, llevan como una carta de recomendaciones, ¿verdad? Y bueno, así lo manejan ellos y está bien. Aquí en Colombia es diferente, ¿verdad? Aquí en Colombia, como dice Magali, debemos tener las dos. Debemos de tener valores y buenos valores, obviamente, y debemos tener la formación profesional de las funciones que pide el cargo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y además, que si en un futuro yo me quiero certificar en que mi producto sea de calidad con Incontec o con Veruberitas, pues todos mis cargos deben tener una carrera o una función de acuerdo a las funciones que vaya a desempeñar. Por ejemplo, si yo soy de calidad, yo no puedo ser técnico electricista. Obviamente yo tengo que ser un profesional en cualquiera de las ingenierías. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Todas las empresas grandes, todas las empresas que manejan miles de millones, están exigiendo que todas estas empresas se certifiquen en gestión de la calidad de su proceso y de su producto. Pero para estas certificadoras, cada puesto debe tener su perfil adecuado, si no, nunca se va a certificar a esa empresa. Entonces, es importante tener en cuenta las opiniones de todos nosotros. José nos dice, es importante que la persona sepa hacer las cosas. Sí, obviamente. Es más, hay veces que el empírico, las personas empíricas saben más, y eso es así. En la mayoría de casos, diría yo, un empírico sabe más que una persona que haya estudiado o tenga muchos cursos o que sea profesional, ¿verdad? Pero personalmente, para mí, profe, en sí, ese puntico, de pronto de esas personas empíricas, yo digo que eso se regula de acuerdo a la cultura de cada país. Yo tuve la oportunidad de estar en España, en Francia y en la Alemania, observando muchas cuestiones para manejo de negocio. Y ¿qué me daba tristeza? Usted puede llegar, un ejemplo, un colombiano como médico, ¿cierto? Que las enfermedades son muy similares, o el control para erradicar las enfermedades, es profesional especialista aquí en Colombia. Pero usted llegue a Alemania con esa profesión, es muy complicado. Quiere decir que usted vaya a ser jefe científico del Hospital X, por el mero hecho de ser especialista o por ser colombiano, no lo van a dejar así allá, así usted maneje 100% el idioma.
¿Por Es qué? muy complicado. No lo dejan asumir el cargo de responsabilidad por la nacionalidad como tal. Es muy complejo. Diferente de pronto a España. Pero ¿qué es la gran diferencia de ellos allá? No, tú tienes todo ese conocimiento, inclusive como médico colombiano puede ser muy bueno, pero usted tiene que ir a homologar todas esas materias conforme a los pensiones académicos de cada país. Ahora, si miramos el caso al contrario, viene un extranjero, francés, alemán o español a Colombia, ese francés o ese extranjero puede asumir ese cargo de director científico de un hospital. Como por decir, pues, las similitudes entre el grado de medicina o una ingeniería o cualquier tipo de empresa. Lo que usted dice es muy cierto. He tenido la oportunidad de trabajar con personas que son empíricos el tema y llevan experiencia 15, 20 años y eso le dan cátedra inclusive hasta a los propios ingenieros. Que es lo que Claro. uno dice, formados muchas veces acá o formados inclusive en otro país, que pueden venir acá y les llevan total conocimiento y manejo del tema grandísimo en cuanto a eso. Ser empírico, usted llegar a una empresa colombiana ahorita, diría yo, lo contratarán. Yo creo que es complicado realmente, pues necesitamos como tener ese respaldo de esa certificación o de ese cartón que diga, no, él es especialista en esto, o esto y esto, porque el resto es un tema complejo. Si usted tiene su microempresa, conoce los conocimientos de esa persona, sabe que es empírico, porque usted sabe que es excelente en lo que hace, en mecánica, en lo que tenga que hacer, ahí yo diría que influye mucho ese aspecto de la amistad, porque si usted dice, no, yo conozco a ese muchacho y es de los únicos que hace eso, corrige en mecánica, corrige esto, muy pocos saben hacer esto, entonces ahí usted, yo creo que incluiría ese aspecto de la amistad. Todo es como muy, dependiendo del punto de vista, a medida que uno haya conocido, haya tenido experiencia de estar en determinado punto, como para poder avalar algunas situaciones de esas. Ok, Juan, excelente aporte. Vamos al segundo punto que halló el gerente, que es, no existe un plan de capacitación para los empleados. La última se realizó hace 5 años, ¿verdad? ¿Qué pensamos sobre eso? Capacitar a un empleado es importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Hola, A profesor, ver. buenos días. Ok, José. ¿Cómo está ya? Ya arreglé el tema del micrófono. Buenos días, compañero. Me gusta en saludarlo. Bueno. Pues sí, profesor, yo creo que es importante las capacitaciones que se realicen dentro de una empresa porque mantiene al día y capacitado pues al personal para que pueda desarrollar bien sus funciones. Yo creo que eso es fundamental en toda empresa, la verdad. Ok, listo. Sí, tienes toda la razón. ¿Y qué piensas de que la secretaria asume toda la función que debe tener el Departamento de Talento Humano? ¿Qué piensas? ¿Es la persona adecuada? No. Pues si tiene la capacidad de realizarlo, pues sí, o depende del tamaño de la empresa, pero cada quien Eso, yo creo que debe cumplir sus funciones. ok. Muy buen aporte lo que te dijiste del tamaño de la empresa. Si es una empresa de 10 empleados, obviamente no se necesitaría un departamento de talento humano, pero si es una empresa como la que nos acaban de nombrar, como una empresa grande, ¿verdad? La empresa del señor Rigoberto es bastante, se nota que es bastante amplia, es bastante grande, y en este caso sí se hace necesario crear un departamento de talento humano que lleve todo lo que es la entrevista, las hojas de vida, en la contratación del personal, de acuerdo a las funciones que vaya a desempeñar. Y no a la amistad y a la confianza, como sucedió con el sobrino, ¿verdad? Que ingresó al sobrino a un puesto en el que él no está especializado, hizo una compra, ¿verdad? Hizo una compra que la realizó mal cuando llegó la máquina al Quindío, allá donde ellos realizan los plátanos, pues no les sirvió y perdieron el tiempo y el dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener un departamento del talento humano. Profe, Sí, quería acotar algo también, que
que yo creo que el contratar personal para que cumpla sus funciones es importante en las empresas para que crezcan, porque si nosotros nos atamos a solo tener personas para diferentes cargos, la empresa va a ser muy difícil para que crezca, profesor. Sí. Creemos que todos somos de toditos, como lo dice el señor Rigoberto, todos deben saber de todos los cargos. Pues yo creo que por lo que hablábamos, si la empresa es pequeña, pues toca. Pero si la empresa es grande, como usted nos está diciendo, no, cada quien debe cumplir sus funciones porque se recargaría el personal. Pero bueno, pero todo también depende del cargo que estemos desempeñando, ¿verdad? Si yo soy director del departamento de ventas, por decirlo así, ¿verdad? Y ahí me coloco un ejemplo, ventas al detal, ventas al mayoreo, ventas a clientes directos. ¿Tengo que saber de todos esos procesos? Claro, fundamental. Entonces también es importante el puesto que tú vayas a desempeñar y que conozcas todos los procesos del puesto al que tú tienes responsabilidad. Obviamente, si tú eres gerente, tú debes de saber de todos los procesos. Pero si tú solamente eres un técnico electricista, tú solamente te vas a encargar de la electricidad. Tú no tienes por qué encargarte de la contratación del personal. Por supuesto, profesor. Gracias. Ok, listo. Seguimos aquí con los hallazgos que realizó el gerente. No hay evaluación de competencias de acuerdo a los requerimientos de la organización. Y voy ahí, ¿verdad? Evaluar a una persona, evaluarla en sus competencias, ¿verdad? ¿Es necesario hoy en día? ¿Es importante hoy en día? A ver, quiero escuchar, no sé, a Jenny, a Divina. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días para todos. Dice, no hay evaluación de competencias de acuerdo a los requerimientos de la organización. Claro que se necesita hacer evaluación de competencias, pero pues a veces la misma palabra evaluación se siente un poco temerosa, ¿cierto? Para el personal. Entonces, primero hay que hacerle ver, como siempre lo he dicho, incluso anoche en una reunión más o menos como muy parecida a este hallazgo, le decía yo a mis compañeros anoche, hay que hacerle ver la bondad a las palabras. Entonces, obviamente a nivel empresarial sí se hace necesario hacer evaluación de competencias. Y lo que tal vez usted o el profe Jason decía, creo que era usted, profe, que hay unas competencias generales que es el saber hacer y el saber ser. Y eso definitivamente hay que evaluarlo en el personal. ¿Cómo hago la actividad? ¿Cómo la ejecuto? Y cómo es mi sentimiento frente a ese trabajo. Entonces, sí se hace necesario hacer esa evaluación de competencias. ¿Para qué? Para mejorar nuestra capacidad humana en la empresa y hacer un plan de mejoramiento dependiendo de la falencia que haya. Tiene toda la razón. Hay veces que la evaluación de competencia se realiza para tener argumentos para sacar a una persona. Por eso es que a mucha gente le da miedo. Y es así, esta es nuestra cultura, desafortunadamente, y esta es la verdad, compañeros, aprendices. Esa es la verdad. Muchas veces las empresas, hasta del Estado, toman esta herramienta para tener argumentos y así sacar a una persona y meter a otra persona con recomendación o bueno, ya ustedes saben cuáles son los motivos, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Es bueno porque nosotros ahí podemos saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, dónde podemos mejorar, cuál va a ser el plan de mejoramiento, el plan de capacitación para mejorar esa competencia, ¿verdad? En la que soy débil, ¿verdad? Si estoy vendiendo, yo soy débil en ortografía, por decirlo así, en el llenado de las facturas.
¿verdad? Entonces yo ahí tengo, si me salió eso mal en la evaluación de competencias, pues eso yo voy a mejorar como empleado, tengo que mejorar esa parte, y en el plan de mejoramiento tengo que tomar unos cursos para realizar mi trabajo como lo solicitan las políticas de la empresa. Normalmente las evaluaciones de competencia se concertan, ¿verdad? Son concertadas y se realizan anualmente o semestralmente, ¿verdad? Entonces normalmente se realiza anualmente. Por último, chicos, hay un último caso, ¿verdad? Que es el caso del señor Hugo, del señor Hugo, que no cumple con el perfil, ¿verdad? Que actualmente desempeña, lo que propicia un mal ambiente laboral, ya que sus compañeros consideran que Hugo no tiene un buen desempeño en su trabajo. No cumple horarios establecidos y su actitud no es la mejor con las personas que laboran con él. Y a ellos es donde pregunto, si es el nieto, ¿verdad? Y no cumple con el perfil, no cumple con el horario, su actitud no es la mejor, ¿qué haríamos nosotros ahí como gerente? Como ese gerente que acabó de ingresar. A ver. Sacarlo, profe, pues no cumple con lo que se requiere. Ese es el problema que tenemos acá en Colombia, que todo es así por rosca, perdonen la palabra, y entonces metemos y no hay valores, no hay nada sino interés. Obviamente pasa, yo creía que no se podría echar porque es el nieto. ¿Ya? profe, Sí, dígame, lo que Juan. pasa es que si usted ya mira, entra un gerente como tal, ese gerente que entra viene a organizar una empresa para que sea productiva y efectiva, ¿cierto? La actividad que vaya a ejecutar o que esté desarrollando para este caso de esta empresa de plátanos. Pero mire que si en el punto anterior estábamos hablando de la evaluación de competencias, y esa evaluación de competencias nos está arrojando ese resultado del señor Hugo Nieto, esa persona antes va a llevar a la quiebra la empresa como tal, no es competente para ejercer el cargo y esa función como tal, porque inclusive las mismas evaluaciones están demostrando de que no es competente para esa función. Entonces, lo importante desde ese punto de vista, así tenga un vínculo, una relación con el señor siendo su nieto, no es competente para ejercer ese cargo y esa función que tiene como tal. Para eso son esas evaluaciones de desempeño, para detectar a estas personas con esta falencia. Si se puede realizar a través de un plan de mejoramiento, a través de una capacitación o una formación que permita mejorar esos aspectos, porque esos planes, esas evaluaciones de desempeño tienen una opción que no inmediatamente puede ser retirada por ley esa persona. Implica que detectaba esas falencias en materia de desempeño. Si son por factores de la empresa, pues la empresa debe regularlo dentro de ese plan de mejoramiento. Pero si son falencias directamente por parte del trabajador, pues brindarle esa oportunidad para que él se mejore o se supere en esa acción. ¿Qué pasó con la actividad de los cargos de empleados públicos? Para eso, si no estoy mal, crear una página que usted nos mostró en estos días que se llamaba Simo. Miraron que había un montón de personas allá que cumplían un trabajo, pero no eran los competentes para estar en esa situación. Los llevaron a tal punto de que esas personas se prepararan y nuevamente se convocaran a través de esa actuación, creo que se llama por méritos, para que puedan estar dentro de ese cargo y esa función. Eso es también como motivar a esa parte de las demás personas que se preparan constantemente para poder hacer o mejorar las condiciones de la empresa. Porque esos aspectos, ¿por qué lo digo yo? Porque es que hay que mirarlo también desde el otro punto de vista, porque usted puede montar una empresa, cualquiera de nosotros podemos montar una empresa. Usted tiene un patrimonio de 100, 200 millones de pesos, yo quiero salir adelante y hacer crecer mi empresa. Pero yo de la noche a la mañana no puedo dejar de que se pierda todo mi patrimonio, todo mi capital, por tener personas que no cumplen con esos cargos o esas funciones, que no están haciendo bien su trabajo. Es que yo digo que eso hay que mirarlo como desde esos dos puntos de vista, y más nosotros desde el punto de vista que vamos o estamos siendo negociadores internacionales y cada quien de pronto puede tener la oportunidad, o no de pronto, lo más seguro es que sí, pueda forjar o formar una empresa para exportar X o Y producto.
Sí, si usted miraba el caso de, hay una muchacha que salió hoy en el colombiano, salió, creo que vende no sé qué cosas para el pelo, que estuvo para una marcha hace días en Bogotá, creo que fue que dañó algo, inclusive ya ella estaba mirando, yo ya crecí como pequeña empresaria, a formar a crecer esa empresa como tal. Inclusive está contratando mucha gente, pero no puede contratar por contratar simplemente. Tiene que cumplir esas funciones. Y va a trabajar, también tiene que haber ese periodo de prueba para poderlo evaluar, sea semestral o sea anual, para poder cumplir con esa serie de situaciones. No sé, de pronto es como el punto de vista mío, desde ese punto de vista, influye eso. Si llena ese vínculo y esa relación, desde el punto de vista mía, yo sería de una vez antes, no sirve, hay que retirarlo. Tener a alguien competente, porque entonces también estamos mirando ese tema que estábamos estudiando esta semana acerca del trabajo en equipo, que es fundamental para buscar el objetivo de la empresa como tal, de que ella pueda salir adelante. Profe, quiero acotar algo. Claro. Con referente a lo que estamos tratando, pues yo creería que pues ese muchacho, el nieto del dueño, pues a futuro va a ser el gerente de esa empresa, y yo creo que pues lo están quemando muy pronto en el sitio donde está. Yo creería que ese muchacho deben reubicarlo si entró el nuevo gerente, para que él vaya conociendo todo lo que estábamos conversando anteriormente. Debe conocer toda la función o todo lo que debe hacer una empresa, para que a futuro él pues se encargue de ella. Pues a la larga es su empresa, ¿no? Por eso le decía ahí desde el puntico de vista del plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento para él, ¿qué sería? Si tiene esa opción, esa oportunidad, hay que prepararlo. ¿Y cómo se debe preparar? Tiene que estudiar con base en cómo poder administrar esa empresa. Profe, sí, claro. pero, o sea, escuchando a Juanca y escuchando a José y escuchando a Magali, pues todas son opiniones colombianas valederas, porque pues es mi punto de vista también, porque Magali dijo, no, aquí es su rosca, y pues digamos que resumiendo, pues esa es la cultura que tenemos, y es una palabra coloquial y es así, muchas veces es así. Juanca también tiene la razón en el sentido de que no hay que sacarlo, sí hay que darle la oportunidad, y lo mismo José, pues de pronto dice se está quemando, pero entonces si nos devolvemos a la evaluación, ahí digamos que mi punto de vista es que entre el conocimiento, la habilidad y la actitud, a Hugo hay que mejorarles la actitud, porque tiene el conocimiento y tiene la habilidad, y eso es lo que hoy en día tienen los muchachos, pero lo que no tienen los jóvenes, y qué pena si yo sé que hay jóvenes ahí, es a veces la actitud. Entonces, no es en esa evaluación y en ese plan de mejoramiento es trabajarle la actitud a Hugo para que realmente pueda desempeñar ese cargo. Claro. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, ok, chicos, hay que aclarar también otra cosa, que empresa es empresa y el dueño es el dueño, ¿verdad? La empresa está constituida como persona jurídica y tú estás constituido como persona natural, ¿verdad? Entonces, aunque sea tu empresa, tú tienes a cargo muchos trabajadores. Tienes a cargo muchos trabajadores que comen de eso. Y tú debes procurar que esa empresa sea próspera. ¿Y cómo tú lo haces? Haciendo las cosas bien. Está bien, el nieto es familiar, y nosotros somos bastante hogareños, somos bastante familiares, pero el nieto, el hijo o el familiar que vaya a trabajar tiene que colocarse la camisa. Al contrario, debe ser la persona más eficiente en la empresa, porque la herencia va a ser para él, va a ser para el hijo o para el nieto o para el sobrino. La herencia es de ellos. La herencia no va a ser para nadie más. Entonces, ese muchacho tiene que cambiar de actitud, debe mejorar, ¿verdad? Tal vez, si no, hay que hablar con él, porque al muchacho obviamente no se puede echar, porque es el nieto, es el dueño de la empresa prácticamente, ¿verdad? Ahí hay que hablar también, muchas veces se hablan con esas personas a ver dónde se siente cómodo, y si no se siente cómodo en ningún lado, pues solamente que reciba su cheque como dueño de la empresa, porque la empresa
es una persona jurídica y de ahí viven muchas personas. Y si la persona quiebra y si la empresa quiebra, muchas personas se quedarán sin trabajo, ¿verdad? Y esa persona supuestamente debe tener una estabilidad laboral, no es el único negocio que tendrán. Que todas estas personas tienen su portafolio de negocios diversificado, ¿verdad? Entonces, el gerente, yo me imagino que en este caso, el gerente tiene que analizar todas esas situaciones. El muchacho obviamente no se puede echar, pero hay que buscar hay que buscar algunas soluciones para resolver ese problema que se va a ir incrementando si no se habla con el muchacho, con el nieto, o no se crea un plan de mejoramiento. Si no se crea un plan de mejoramiento, chicos, créeme que esa empresa va a quebrar cuando se muera ese señor. Es más, hay una estadística que las empresas familiares que pasan del abuelo al hijo y al nieto no sobreviven. Los que sobreviven solamente es el 10, el 5%. Los hijos, los nietos, los bisnietos las quiebran. Entonces, pues, obviamente joven, somos jóvenes, yo me considero joven, 33 años, cometemos errores, la adrenalina está al 1000, la adrenalina, la fuerza, queremos trabajar, queremos bailar, pero también hay que hacerlo con conciencia, con amor, ¿verdad? Con empatía, con valores, que para mí eso es lo más importante en una organización. Si nosotros, es más, yo prefiero contratar una persona, ¿verdad? Una persona empírica que tenga valores a una persona profesional, especialista, magíster con doctorado que no tenga valores. Personalmente eso es lo que yo pienso. Para mí los valores son todos, es todo, es todo. Para mí los valores es todo. Valor del amor, del respeto, ¿verdad? El valor de la tolerancia. Para mí eso es todo. Y con base a eso se va construyendo algo. Se va construyendo, se va creciendo. Y esa persona empírica la podemos meter a cena, la podemos meter la empresa le paga un profesional si se va a certificar, ¿verdad? Después se puede especializar, pero tenemos una calidad de persona. Y hoy en día encontrar ese tipo de personas no es fácil. No es fácil. Hoy en día tú metes a una persona y en cualquier momento te está robando algo. Que si metes, con todo respeto, con los muleros, ¿verdad? Pero he escuchado muchos casos de muleros que lo meten en una empresa y se pierden las llantas. Entonces le dan los viáticos para echarle gasolina y le echan la mitad del tanque. ¿Verdad? Entonces que si le dan para los peajes, cogen es por las trochas. Entonces, chicos, si ustedes están en alguno de estos puestos, pues ustedes como profesionales, como tecnólogos en negociación internacional, tienen que analizar todos estos argumentos, todos estos puntos para saber contratar a una persona idónea para el puesto. Listo, chicos. Después de... Sí, dígame. ¿Quién tiene una última opinión para ya pasar a las preguntas de la evidencia que tenemos que desarrollar? Quiero contarles algo, una anécdota así para ya seguir. Y es, por ejemplo, bueno, yo les decía ahorita que anoche estábamos en un comité, es una comisión, bueno, de trabajo y para una empresa. Y efectivamente es cierto, profe, es que esto no es nada que no sea cierto. Nosotros en el comité somos 6 personas y de esas 6 personas hay un señor, un compañero, tiene 40 años y es un hombre muy preparado. Tiene su profesionalización, tiene su especialización y el hombre en sus 3 competencias, en conocimiento, en habilidad y en actitud, el conocimiento y la habilidad es excelente. Es una persona muy inteligente, muy excelente, pero lo que definitivamente daña todo ese conocimiento y esa habilidad es la actitud, porque es una persona arrogante, porque es una persona que entra a una reunión de una vez diciendo
bueno, a mí, por favor, me avisan cuando vayan a cambiar de hora de la reunión, porque yo esto, porque yo aquello. Entonces, eso sencillamente daña todo un proceso de conocimiento y habilidad en una persona. ¿Por qué? Porque la actitud es totalmente arrogante. Entonces, lo que usted habla de los valores es totalmente acertado, profe. Yo creo que un proceso con el valor que se le puede dar y sobre todo amor con respeto y respeto con amor, gana uno aquí, en la China, en la India y donde sea. Pero cuando esa actitud de la persona, llámese raza o llámese súper profesional, no nos aporta en nada, sencillamente los procesos se dañan. Esa era la anécdota que quería contarle. Y anoche lo viví. Mi compañero dijo, entro solamente de 8:30 de 7:30 a 8:30 porque tengo que hacer. Y ya cuando otro compañero le dijo, qué pena, pero la reunión se había organizado hacía 8 días. Usted fue el que no estuvo atento. ¿Y qué? Pues se quedó hasta las 9:30 de la noche en reunión. Entonces a veces nos damos muy duro porque la actitud no nos deja progresar o se dañan los procesos. Gracias. Gracias, señora Lavina, por su aporte. Juan Carlos Rodríguez Puerta nos escribe: los colombianos somos muy buenos en lo que nos pongan a hacer y más aún si los retas. El único problema que tenemos es que somos indisciplinados. Bueno, ya eso es de cada persona, ¿verdad? Eso de indisciplina, de flojera y esas cosas, ya eso es de cada persona. Eso no es de raza, eso no es de departamento, eso no es de cultura, diría yo, eso es de persona. ¿Verdad? Eso es de persona, de querer salir adelante, de retarme a mí mismo, de soñar, de vivir. Ya eso es indisciplinado, sí, hay muchas personas, pero bueno, ya eso es muy personal de cada persona. Listo, chicos, vamos a leer las preguntas rápidamente que debemos responder para esta evidencia. La primera es: ¿considera importante que se tenga un departamento de talento humano de esta empresa? Justifique su respuesta. Punto número 2. Defina un programa de evaluación de desempeño para las industrias RG, la cual contenga los siguientes aspectos. Criterios a utilizar para evaluar el desempeño del personal de la empresa y estrategias a aplicar para solucionar problemas de bajo desempeño. Punto número 3. Teniendo en cuenta lo planteado sobre la situación de Hugo, elabore lo siguiente. Define un plan de mejoramiento para los aspectos encontrados y proponga un plan de capacitación de acuerdo con este puesto de trabajo con el fin de solucionar los problemas presentados. Chicos, esas son las 3 preguntas que debemos contestar en la evidencia, no debemos contestar más nada. Y bueno, ya eso es todo lo que tenemos que realizar. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud sobre estas 3 preguntas? Profe, ahí me perdí. Solamente son esas 3 preguntas. Y lo que estamos viendo con anterioridad, ¿qué era entonces? Esa es la situación. Estamos debatiendo la situación. Ok. Esta es la situación que estamos debatiendo y estas son las preguntas que debemos responder. Entonces, en una hoja, en una sola página, pueden responder estas preguntas. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta o inquietud para ya finalizar esta sesión en línea? No, señor. Muchas gracias, profe. Ok, Magali. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos por finalizar esta sesión. Recuerden que va a quedar la grabación en la plataforma. La monto el día de mañana o el día lunes. Y bueno, chicos, feliz día, cuídense mucho y nos vemos en una próxima sesión en línea.